Hay momentos en la vida donde el tiempo parece congelarse. Donde cada segundo se estira como una eternidad y tu instinto de supervivencia grita tan fuerte que apenas puedes pensar. Momentos donde entiendes, con una claridad aterradora, que estás en presencia de algo que no debería existir. Las gasolineras nocturnas son lugares extraños cuando lo piensas. Islas de luz artificial flotando en océanos de oscuridad. Lugares donde las personas se detienen brevemente en sus viajes, vulnerables, cansadas, bajando la guardia solo por unos minutos. Son espacios liminales, umbrales entre destinos. Después de esta noche, después de escuchar lo que tengo que decirte, nunca volverás a ver las gasolineras nocturnas de la misma manera. Historia 1. Era octubre de 2018. Trabajaba como auditor para una cadena de tiendas departamentales, lo que significaba viajar constantemente entre ciudades revisando inventarios y procedimientos contables. Era un trabajo tedioso pero bien pagado, y me había acostumbrado a la soledad de las carreteras y los hoteles impersonales. Ese día había estado en Ciudad Juárez revisando una sucursal que tenía inconsistencias en sus números. La auditoría se extendió mucho más de lo esperado. Para cuando terminé de revisar los últimos documentos y cerrar mi reporte, ya eran más de las 8 de la noche. Mi siguiente destino era Chihuahua capital, aproximadamente 4 horas de viaje por la carretera federal 45. Cualquier persona sensata habría pasado la noche en Juárez y salido temprano al día siguiente. Pero tenía una reunión importante temprano en la mañana y no quería llegar tarde. Así que cargué mi laptop en el auto, compré un café grande en un Oxxo, y salí a la carretera mientras el sol terminaba de hundirse bajo el horizonte. La carretera 45 es larga y mayormente recta, atravesando el desierto chihuahuense en toda su vastedad árida. Durante el día puedes ver las montañas a la distancia, las formaciones rocosas, los ocasionales pueblos fantasmas que salpican el paisaje. Pero de noche, esa misma carretera se convierte en algo completamente diferente. La oscuridad del desierto es absoluta, densa, casi tangible. Tus faros crean un túnel de luz que parece ser lo único que existe en el universo, rodeado por un vacío negro que se extiende infinitamente en todas direcciones. Llevaba conduciendo unas 2 horas cuando sentí el primer signo de problemas. Un sonido extraño venía de algún lugar bajo el auto, un crujido metálico intermitente que se intensificaba cada vez que aceleraba. Intenté ignorarlo, pero después de 10 minutos más el sonido se volvió imposible de desestimar. Algo estaba definitivamente mal. Justo cuando estaba considerando detenerme para revisar, vi luces adelante. Una gasolinera. Sentí un alivio inmediato. Podría revisar el auto bajo buena iluminación y tal vez el despachador conocería algún mecánico de la zona que pudiera ayudarme. La gasolinera era más grande de lo usual para ese tramo de carretera. Tenía 6 bombas, una tienda relativamente grande, y lo que más me llamó la atención, unos baños externos con grandes ventanales de espejo en sus puertas. Eran espejos completos, del piso al techo, que reflejaban las luces de la gasolinera y la oscuridad circundante. Me pareció extraño, casi pretencioso para una estación de servicio en medio de la nada, pero no le di mucha importancia en ese momento. Entré al área de bombas y bajé del auto. El aire nocturno del desierto era frío y seco, muy diferente del calor sofocante del día. No había otros clientes, lo cual no era sorprendente dada la hora y la ubicación remota. Busqué al despachador con la mirada pero no vi a nadie. Las luces de la tienda estaban encendidas pero las ventanas tenían un reflejo que me impedía ver claramente el interior. Me acerqué a las bombas esperando que alguien saliera. Después de un minuto sin ver movimiento, decidí entrar a la tienda para buscar ayuda. La puerta automática se abrió con un siseo neumático y entré a un espacio sorprendentemente bien surtido. Había estantes llenos de snacks, refrigeradores con bebidas, incluso una pequeña sección de productos automotrices.
Pero no había nadie detrás del mostrador. No había nadie en los pasillos. El lugar estaba completamente vacío. Llamé en voz alta, pero mi voz simplemente rebotó en las paredes sin respuesta. Busqué algún timbre o campana para llamar la atención del personal, pero no encontré nada. La situación comenzaba a ponerme nervioso. Una gasolinera completamente vacía, pero con todas las luces encendidas y la puerta abierta. Era como esos escenarios de películas de terror justo antes de que algo terrible suceda. Decidí que lo mejor era simplemente cargar gasolina y dejar el dinero en el mostrador. Las bombas eran de autoservicio, así que técnicamente no necesitaba al despachador. Salí de la tienda y me dirigí a mi auto. Fue entonces cuando los vi. En los espejos de las puertas de los baños, había personas. Varias personas paradas inmóviles, mirando directamente hacia mí. Mi corazón dio un salto. Me giré rápidamente esperando ver a esas personas detrás de mí, pero no había nadie. Miré nuevamente hacia los espejos. Ahí seguían. 5 o 6 figuras de diferentes alturas y complexiones, todas vestidas de manera anticuada, como de décadas pasadas. Y todas mirándome con una intensidad que podía sentir incluso a través del reflejo. Me froté los ojos pensando que era un truco de la luz o la fatiga. Pero cuando volví a mirar, las figuras no solo seguían ahí, sino que ahora estaban más cerca. No las había visto moverse. Simplemente estaban en una posición diferente, varios pasos más cerca del borde del espejo, como si hubieran saltado instantáneamente de un lugar a otro. El terror comenzó a apoderarse de mí. Esto no era normal. Los espejos reflejan lo que está frente a ellos, pero frente a esos espejos no había nada más que espacio vacío y mi auto. Sin embargo, ahí estaban esas figuras, tan claras como si realmente existieran. Me obligué a caminar hacia mi auto, manteniendo mi mirada fija en los espejos. Las figuras se movieron nuevamente. Ahora estaban en el borde mismo del cristal. Pude ver sus expresiones con horrible claridad. No mostraban emoción. No había enojo ni tristeza ni hambre. Solo una fijación vacía, como si yo fuera lo único que existiera en su mundo. Llegué a mi auto y metí la mano en el bolsillo buscando las llaves. Subí al auto de un salto, metí la llave en la ignición y arranqué el motor en un solo movimiento fluido nacido del pánico puro. El auto rugió a la vida y pisé el acelerador sin mirar atrás, sin preocuparme por el sonido metálico que había venido a revisar, sin pensar en nada más que alejarme de ese lugar. Mientras salía disparado de la gasolinera, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Las figuras estaban paradas en el área de bombas, perfectamente inmóviles, viéndome partir. Y entonces sucedió algo que aún me quita el sueño. Todas, al mismo tiempo, levantaron sus brazos y señalaron hacia mí. No fue un gesto amenazante exactamente. Fue más como una marca, una designación. Conduje sin parar durante 3 horas hasta llegar a Chihuahua. El sonido metálico desapareció misteriosamente poco después de dejar la gasolinera, como si nunca hubiera existido. Cuando finalmente llegué a mi hotel estaba empapado en sudor a pesar del frío de la noche, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener mi maleta. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Que mi mente agotada había creado esas imágenes imposibles. Pero esa explicación se desmoronó al día siguiente cuando revisé mi auto en la luz del día. En el polvo que cubría mi vehículo, en todas las ventanas y en la carrocería, había marcas. Huellas de manos. Docenas de ellas, presionadas contra el metal y el vidrio, como si múltiples personas hubieran tocado mi auto mientras yo no miraba. Las huellas estaban por todas partes excepto donde podía alcanzar yo mismo, algunas en lugares imposibles como el techo y la parte trasera del auto. Mandé lavar el auto inmediatamente, desesperado por eliminar esas marcas. Pero incluso después, durante semanas,
Cada vez que el polvo se acumulaba nuevamente, podía ver las sombras donde habían estado esas huellas, como si hubieran quedado grabadas permanentemente en el metal. Nunca volví a pasar por esa carretera de noche. De hecho, cambié completamente mis rutas de trabajo para evitar ese tramo. Pregunté discretamente a otros colegas que viajaban por la zona si conocían esa gasolinera con los espejos gigantes en los baños. Nadie sabía de qué hablaba. Busqué en mapas, en registros, en listados de gasolineras de la zona. Nada. Es como si ese lugar existiera solo para ciertos viajeros, en ciertos momentos, con ciertos propósitos. Lo peor no fue lo que vi esa noche. Lo peor es que desde entonces, cada vez que veo mi reflejo, tengo que mirar 2 veces para asegurarme de que soy solo yo en el espejo. Porque a veces, solo por un segundo, creo ver otras figuras detrás de mí. Figuras que desaparecen cuando intento enfocarme en ellas. Y me pregunto si esas cosas en los espejos dejaron alguna conexión, algún vínculo invisible que nunca podré romper completamente. Historia 2. En marzo de 2020, justo antes de que la pandemia cambiara todo. Era coordinador logístico para una empresa de transporte. Mi posición requería supervisar rutas y resolver problemas en tiempo real, lo que significaba estar disponible prácticamente las 24 horas. Esa noche específica recibí una llamada de emergencia alrededor de las 11 de la noche. Uno de nuestros tráileres había tenido una falla mecánica en algún punto de la carretera entre Tampico y Ciudad Victoria, en Tamaulipas. El conductor estaba varado y el remolque llevaba mercancía perecedera que no podía esperar hasta la mañana. Necesitaba llegar allá lo más pronto posible para coordinar el traslado de la carga a otro vehículo. Sabía que viajar de noche por Tamaulipas era peligroso. Pero la presión de mi jefe y la urgencia de la situación me hicieron tomar una decisión que nunca debí tomar. Salí de Tampico cerca de medianoche, conduciendo mi camioneta por la carretera Federal 85, manteniendo mi velocidad alta y mis ventanas cerradas. La carretera estaba casi completamente vacía. Durante toda una hora de conducción me crucé con tal vez 3 o 4 vehículos. La oscuridad aquí era diferente. Aquí había vegetación densa a ambos lados, cerros que se elevaban creando pasos estrechos, curvas cerradas que limitaban la visibilidad. Era una oscuridad más opresiva, más amenazante. Estaba aproximadamente a mitad de camino cuando vi una gasolinera adelante. No era mi destino, pero decidí detenerme rápidamente para cargar gasolina y comprar café. Necesitaba estar completamente alerta para el trabajo que me esperaba. Además, una parada rápida en un lugar iluminado me ayudaría a calmar los nervios que habían estado creciendo desde que salí de Tampico. La gasolinera parecía relativamente nueva y bien mantenida. Tenía 4 bombas, una tienda pequeña pero limpia, y algo que me pareció reconfortante, había otro vehículo ahí, una camioneta pick-up estacionada cerca de la tienda. No estaba completamente solo. Bajé de mi vehículo y me acerqué a las bombas. Fue entonces cuando noté algo extraño. El otro vehículo tenía las llaves puestas en la ignición y la puerta del conductor estaba entreabierta. Las luces internas estaban encendidas pero no había nadie dentro. Me acerqué un poco más y vi que había una taza de café en el portavasos, todavía humeante, como si alguien la hubiera dejado hace apenas segundos. Miré hacia la tienda buscando al dueño del vehículo, pero las ventanas estaban empañadas por el aire acondicionado interior, impidiendo que viera claramente adentro. Supuse que la persona había entrado rápidamente a comprar algo y había dejado su vehículo así por conveniencia. Aunque en esa zona, con los peligros que acechaban, me pareció increíblemente descuidado. Me ocupé de cargar mi gasolina, usando la máquina de autoservicio con mi tarjeta de crédito. Mientras la bomba trabajaba, seguí mirando hacia el otro vehículo, esperando que su dueño saliera. Pero nadie apareció. La gasolina terminó de cargar y aún no había señales de vida.
Decidí entrar a la tienda para comprar mi café. Necesitaba también preguntar si habían visto algo sospechoso, si sabían del dueño del vehículo abandonado. Empujé la puerta y entré a un espacio sorprendentemente frío. El aire acondicionado estaba a máxima potencia, creando una atmósfera helada que contrastaba dramáticamente con el calor húmedo del exterior. Detrás del mostrador había un hombre. Era joven, tal vez de unos 30 años, delgado, con el uniforme de la gasolinera. Pero había algo profundamente perturbador en él. Estaba completamente inmóvil, con las manos apoyadas en el mostrador, mirando fijamente hacia la pared detrás de mí. Le hablé, le dije buenas noches, le pregunté si estaba bien. No hubo respuesta. Ni siquiera un parpadeo. Sus ojos permanecieron fijos en ese punto invisible detrás de mí. Me acerqué más al mostrador, inquieto pero pensando que tal vez estaba en shock o tenía alguna condición médica. Cuando estuve a menos de 1 metro de distancia, su boca se movió pero el sonido que salió no parecía originarse en su garganta. Era como si viniera de algún lugar detrás de él, o tal vez desde dentro de las paredes mismas de la tienda. Me dijo que necesitaba irme. Que este no era un lugar seguro. Que el turno de noche no era para personas vivas. Su boca se movía desincronizada con las palabras, como un video mal doblado. Y sus ojos nunca se movieron, nunca parpadearon, nunca me miraron directamente. Le pregunté qué quería decir, qué estaba pasando, si necesitaba ayuda. Esta vez no respondió con palabras. Simplemente levantó una mano muy lentamente, con movimientos rígidos y mecánicos, y señaló hacia la ventana que daba al área de bombas. Me giré para mirar y sentí que mi sangre se congelaba. El otro vehículo, la Tecav que había estado ahí cuando llegué, ahora tenía a alguien dentro. Pero no era una persona normal. Era una silueta completamente negra, sin rasgos definibles, sentada en el asiento del conductor en la posición exacta que tendría alguien manejando. Y estaba girada completamente hacia mi dirección, como si me estuviera observando. Mientras la miraba, otras siluetas comenzaron a aparecer. Una junto a una de las bombas. Otra cerca de los baños. Una más en el techo de la tienda, agachada como un animal. Todas eran del mismo negro absoluto, todas sin rostros o características definibles, y todas orientadas hacia mí. Me giré de nuevo hacia el despachador buscando una explicación, alguna señal de que esto era una broma o una alucinación y solo escuché que los vivos no debían estar ahí durante el turno de noche. Que ese lugar pertenecía a otros después de medianoche. No entendí completamente qué significaba todo eso y francamente no quería saberlo. Retrocedí hacia la puerta, sin apartar mis ojos del despachador. Salí de la tienda y corrí hacia mi camioneta. Las siluetas negras ahora eran más numerosas. Todas emergiendo de las sombras, todas acercándose lentamente. No caminaban normalmente. Se movían de manera espasmódica, como si no estuvieran acostumbradas a tener forma física. Llegué a mi vehículo y subí de un salto. Arranqué el motor y aceleré, derrapando fuera del área de bombas. Una de las siluetas estaba directamente en mi camino pero no intentó moverse. Simplemente se disolvió en humo negro cuando la golpeé, reformándose inmediatamente en mi espejo retrovisor. Las vi quedarse en la gasolinera mientras me alejaba, sus formas volviéndose más pequeñas pero nunca desapareciendo completamente. Conduje a velocidad máxima hasta encontrar a mi conductor varado unos 20 kilómetros más adelante. Cuando llegué estaba temblando incontrolablemente, apenas capaz de explicarle la situación de la carga. Él notó mi estado pero interpretó como miedo a los peligros normales de la zona. No intenté explicarle lo que realmente había visto. ¿Cómo podría hacerlo sin sonar completamente demente? Coordinamos el traslado de la mercancía trabajando rápido, constantemente mirando sobre nuestros hombros. Para cuando terminamos ya estaba amaneciendo. La luz del día nunca me había parecido tan hermosa,
tan salvadora. En esa luz todo parecía normal nuevamente, seguro, racional. En el viaje de regreso a Tampico pasé por la misma zona donde había estado la gasolinera. Reduje la velocidad buscándola, necesitando confirmar que había existido realmente. Y la encontré. Pero era completamente diferente. A la luz del día podía ver que era un lugar abandonado, obviamente fuera de servicio desde hacía años. Las bombas estaban oxidadas y sin mangueras. Las ventanas de la tienda estaban rotas. No había electricidad, no había luces. El lugar era claramente una ruina que nadie había usado en mucho tiempo. Me detuve y bajé, caminando por el lugar en un estado de shock. Busqué evidencia de que había estado operativo la noche anterior. No había nada. El polvo en el piso no mostraba huellas recientes excepto las mías. Los refrigeradores en la tienda estaban vacíos y llenos de óxido. El mostrador donde había visto al despachador estaba cubierto de escombros y telarañas. Y sin embargo, recordaba con perfecta claridad las luces brillantes, el aire acondicionado funcionando, el despachador hablándome con su voz imposible. Fotografié el lugar desde todos los ángulos, documentando su estado abandonado. Necesitaba esa evidencia, esa prueba de que lo que había visto la noche anterior no podía haber sido real. Pero esas fotografías no me dieron la paz que buscaba. Porque cuando las revisé más tarde, en algunas de ellas, apenas visibles en las sombras del edificio, podía distinguir siluetas negras observando desde el interior de la tienda en ruinas. Renuncié a ese trabajo 2 semanas después. No podía seguir coordinando rutas nocturnas, no podía seguir enviando conductores por carreteras que albergaban lugares como ese. Mi jefe pensó que estaba sobrereaccionando a los peligros normales de la zona. No entendía que había peligros diferentes, cosas que no podían ser combatidas con precauciones normales. Desde esa noche he investigado el fenómeno obsesivamente. He encontrado historias similares de otros viajeros, relatos de gasolineras que operan durante la noche pero que no existen durante el día. Lugares que parecen atrapar a ciertos viajeros en momentos específicos. Algunas personas hablan de turnos de noche donde entidades de otro plano pueden interactuar con nuestro mundo usando lugares abandonados como puntos de anclaje. No sé si esas teorías son correctas. No sé qué eran esas siluetas negras. Lo que sí sé es que existen horarios y lugares donde las reglas normales no aplican. Donde la muerte no es necesariamente el fin de la existencia sino tal vez el comienzo de un turno de trabajo eterno en lugares que sirven a propósitos que no podemos comprender. La realidad es mucho más frágil de lo que creemos. Hay capas de existencia superpuestas sobre la nuestra, normalmente invisible. Lugares ordinarios pueden convertirse en puertas hacia algo más durante ciertas horas, bajo ciertas condiciones. Y nosotros, los vivos, somos intrusos no bienvenidos en esos espacios cuando cruzan a nuestro mundo. La noche oculta verdades que nuestra mente no puede procesar. Y tal vez sea mejor así. Tal vez hay conocimientos que los vivos no deberíamos tener, lugares que no deberíamos ver, encuentros que no deberíamos sobrevivir. Así que si alguna vez se encuentran en una carretera solitaria después de medianoche, si ven una gasolinera que parece demasiado limpia, demasiado iluminada, demasiado perfecta para su ubicación, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. Revisen si hay otros vehículos, si el lugar parece realmente operativo y no solo iluminado. Y sobre todo, confíen en sus instintos si algo se siente mal.